Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la segunda jornada de nuestro 16º Simposio Aduanero, Logístico, Marítimo y Portuario 2023, Flexibilidad y Resiliencia en Operaciones de Comercio Exterior. Vamos a mencionar, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos este evento es posible. Ellos son Puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, King Ocean Services, Zona Franca La Cayena, Zona Franca de Barranquilla, Zona Franca Sofía, Interfert, Nitrofert, Agencia de Aduanas ABC, Repesep, Agencia de Aduana Isaso, TCC, Express Logística, Merco, Grupo Logístico, Agencia de Aduanas Claric, Afiancol, Agencia de Aduanas CIA Trade, Agencia de Aduanas Claric, por supuesto que también está acompañándonos, y Agencia de Aduanas y Asesorías en Negocios Internacionales, ANI SAS, Grupo Coremar, Sol Marín Offshore, Tecnoglass y Energía Solar. Por supuesto que agradecemos a las entidades que brindaron su apoyo: Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, DIAN, INVIMA, ICA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Transporte, Policía Fiscal y Aduanera, Policía Antinarcóticos, Asoportuaria, Cor Magdalena, Findeter, DIMAR, Pro Barranquilla, AmCham y VASC. De esta manera iniciamos con nuestra agenda académica de la jornada de la tarde. El nearshoring es una alternativa empleada por las empresas en pro del relacionamiento y expansión de las mismas. En estos asuntos, el Caribe colombiano presenta crecimiento. A continuación, el panel Posibilidades de la Costa Caribe colombiana en el nearshoring. Invitamos a pasar al doctor Leonardo Bautista, gerente de Zona Franca Palermo. Doctor Manuel Herrera, gerente de Zona Franca La Cayena. Doctora Vicky Osorio, directora Pro Barranquilla. Y por supuesto el moderador, doctor Luis Ricardo López, vicepresidente Araujo Ibarra Consultores. Bienvenidos. Buenas tardes para todos, espero que hayan tomado mucho cafecito. Pues quiero agradecer en primer lugar a FITAC por esta maravillosa invitación para poderlos acompañar a ustedes, a mis compañeros de panel, que es un equipo de lujo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar ya con las... Primero quiero hacer una breve introducción sobre el tema del nearshoring. Y es que, lógicamente, este tema de alguna manera es producto de la polarización y de que el mundo volvió a la Guerra Fría. Nosotros volvimos a la Guerra Fría, eso es indudable, y eso lógicamente ha tenido unas manifestaciones comerciales. Comenzamos, digamos, de manera muy acentuada con el presidente Donald Trump, cuando dijo todo lo que tiene que ver con el acero y sus derivados tiene que ver con la defensa nacional de los Estados Unidos. Y como tiene que ver con la defensa nacional de los Estados Unidos, yo tengo derecho en la Organización Mundial del Comercio a imponer unos aranceles. Entonces, lógicamente, impone unos aranceles a los productos chinos. Eso le daba derecho a la China a hacer una retaliación y también impuso unos aranceles a los productos de origen americano, y entonces haya venido ese tema. Lógicamente eso también tiene una profunda implicación en el sentido de que ahí se está peleando por una hegemonía en el tema de las tecnologías, en el tema del manejo de las energías limpias también. Y ahora, digamos, a raíz de este tema que toca mucho con la guerra de Ucrania y de Rusia, en donde de alguna manera pues todos los países del bloque occidental están apoyando a Ucrania en contra de la hegemonía rusa, entonces ya también se le están cerrando de alguna manera las puertas a la China por parte de algunos países occidentales. Entonces, por ejemplo, ya Alemania no le quiere vender a la China materias primas para la producción de microchips. Está también el tema, lógicamente, de la guerra de la China con Taiwán, que es un tema de una gran complejidad porque el mundo depende en gran medida de la economía taiwanesa. También, lógicamente, todo este tema de esa Guerra Fría, pues tuvo una implicación, o se afectó también con el tema de la pandemia del COVID-19, que lógicamente puso un freno en seco al comercio internacional.
los fletes se multiplicaron por 10 y por 20 veces. Esto también tuvo una afectación con el atasco que hubo, como yo lo llamo, cuando se encalló, ¿te acuerdas? El buque portacontenedores en el Golfo Pérsico, en el Canal del Suez. Entonces, digamos, a raíz de todos estos fenómenos, hemos dejado un poco la globalización y volvemos a la regionalización. Entonces, todos estos temas que se generaron en materia de logística en el plano mundial hacen que los países piensen otra vez en regionalizar las producciones, en estar cerca al cliente, en tener alternativas, no cerrar completamente las producciones en China, sino crear otras alternativas que permitan llegar de manera fácil al cliente final. Todo esto teniendo en cuenta que hay varias circunstancias de incertidumbre en el mundo. Entonces, el boom de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, en donde todos estamos pensando, esto afecta nuestras profesiones, afecta nuestro trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no?, etcétera. Unos dicen que no, otros dicen que sí, no sabemos en dónde va a finalizar este tema, pero lógicamente implica una recomposición de todas las carreras, de las profesiones, de las habilidades que se requieren en este nuevo mundo. Todo ayudado además con un tema muy complejo que es el del calentamiento global, que vivimos todos, que sufrimos, que genera un auge de las energías limpias, de las energías generadas a partir de fuentes no convencionales, en donde pues Colombia, por supuesto, tiene una gran oportunidad por su matriz limpia en materia energética. Pero entonces, todo este panorama ha generado lógicamente ese boom del reshoring, ¿cierto? Ya hay estudios del BID, como se ha mencionado en algunos foros, donde se dice que a México le llegan más o menos unos 315.000 millones de dólares de nuevas inversiones. Colombia está en segundo lugar, pero solamente con 2.500 millones de dólares, que en realidad es una cifra pequeña, y de ahí hacia abajo siguen otros países. Pero en todo caso, esto genera una oportunidad muy importante para el país, particularmente para la región Caribe, por su ubicación estratégica. Entonces, yo quiero comenzar con la primera pregunta para las damas, por supuesto, para Vicky, y es que ella, que ha tenido ya una gran experiencia, Vicky toda la vida ha trabajado con inversionistas, sabe cómo piensan, qué requieren de los países, entonces en el exterior, en Nueva York, en ProSport, en la Andy, ahora en Pro Barranquilla. Entonces tú, con base en toda esa experiencia, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que hace que un inversionista tome la decisión de venirse para la región Caribe? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros actualmente para ellos, para que nos prefieran frente a otras posibilidades que existen en Latinoamérica y en el Caribe? Gracias Ricardo, y también gracias a FITAC por invitarnos a participar en este importante espacio, además con unos colegas tan importantes para este tema. Cuando un inversionista está pensando en sus procesos de ubicación, hacia dónde se expande, hacia dónde va a crecer su negocio, hay diferentes factores que priman en ese momento. A veces es prioritaria dónde encuentras el recurso humano que requiere, a veces es un tema de proveeduría, a veces es un tema prioritario de mercado. Normalmente es una mezcla de todos, con uno que obviamente va a tener una prioridad, pero finalmente buscan un lugar donde puedan encontrar estos diferentes aspectos. Y es donde, como territorio, yo digo que yo tengo un trabajo maravilloso porque tengo un producto de venta del cual estoy absolutamente convencida. Cuando yo digo que la costa caribe colombiana y Barranquilla y el Atlántico son
el territorio que tiene todo para aprovechar esas oportunidades de esas empresas que están buscando la relocalización para acercarse al mercado de Estados Unidos, es porque realmente tenemos unas capacidades que nos permite convencer a esos inversionistas, y es eso lo que nos ha llevado a tener unos casos de éxito. Parto por lo que decías de que México ha sido ese principal mercado a donde han llegado esas oportunidades de esas empresas que se están relocalizando, pero es natural. México ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos, su principal proveedor, y cuando uno ve las cifras de México hay una correlación directa entre la inversión de Estados Unidos en México y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Entonces, es obvio que en este tipo de procesos México vaya a ser el primer aliado y el primer mercado que buscan. Sin embargo, con todas las capacidades que tiene el país, tenemos realmente cómo competir con eso. Entonces, ¿qué buscan y qué son esas cosas que realmente le llaman la atención al inversionista? Si estamos hablando de un tema de nearshoring, claramente lo primero tiene que ser la ubicación y la capacidad logística. Están buscando acercarse al mercado, están buscando acercar su proveeduría, y es donde tenemos una cercanía al este de los Estados Unidos que es muy competitiva. Inclusive si nos comparamos con México, de México pueden llegar a entrar con camión, pero tú entras con camión al oeste de los Estados Unidos. Si quieres llegar al otro lado tienes que hacer toda una travesía a lo largo del país para poder acceder al mercado. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros mucho mejor ubicados logísticamente. Además, también lo mencionabas, hoy en día el tema de los cumplimientos de los ODS y de tener una meta en términos de sostenibilidad es estratégico. Y también empezamos a mirar cuál es el impacto en sostenibilidad de atravesar ese camión por todos los Estados Unidos o de enviar un buque de la costa caribe colombiana hacia los Estados Unidos. Entonces, tenemos esa logística, tenemos toda la capacidad y la infraestructura, tenemos las zonas francas que nos dan una competitividad y una capacidad de país para mejorar, perdón la redundancia, la competitividad de las empresas. Tenemos un acuerdo de libre comercio bastante positivo para el país que nos permite entrar con aranceles muy competitivos a Estados Unidos, y nuevamente comparados con México, luego de la revisión del acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, quedamos con algunas partidas inclusive mucho más positivas para Colombia que para México. Tenemos un recurso humano capacitado, tenemos una posibilidad de tener talento técnico y profesional de alto nivel, que claramente es una necesidad de las empresas, pero no solo tenerlo, sino tener la posibilidad de generar esas capacidades. Y hay una cosa supremamente relevante, que es un tejido empresarial sólido que complementa esa cadena de valor. Muchos de los inversionistas que han tomado la decisión de estar en Barranquilla a veces dicen, es que yo decidí estar acá porque acá encontré otras compañías aliadas que me complementan, que me proveen, que me fortalecen, y es la razón por qué fue Barranquilla o que fue el Atlántico donde decidí instalar mi operación. Como ven, son muchas de las cosas, son las razones que les dije que tiene en cuenta un inversionista, y casi que en cada una vamos poniendo un chulito positivo, y faltan algunas más. Una tiene que ver con ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una ciudad que tiene toda esa capacidad para esos procesos de transición energética y generación de energías limpias, con unas capacidades de viento y solares que permiten que a futuro podamos ser más fuertes en este tipo de energías, nuevamente impactando positivamente las empresas. Y tenemos algo que cada vez toma más relevancia, inclusive después del COVID que tanto cambió la vida de todos en muchos sentidos, y es la calidad de vida. Cuando un inversionista está haciendo esas visitas de ciudad, entendiendo la ciudad, antes eran números, logística, zonas francas, aranceles, capacidades, y hoy en día es increíble como cada vez más empresas nos preguntan, necesito que me muestres y que me
sí, que me muestres cuál es la calidad de vida de la ciudad. Si yo voy a tener a mis empleados allá, si yo voy a enviar gente a la ciudad, ¿dónde van a estar viviendo? Porque tomar mucha relevancia. Y es donde nuevamente todo este gran proceso de transformación de ciudad y todo este momento que están viviendo Barranquilla del Atlántico, ese empuje, ese crecimiento, desarrollo y esa articulación entre los diferentes sectores, pues nos da esa calidad de vida que están buscando. Perdón por la alargada, pero es que son muchos los factores que realmente hoy en día tenemos para Muchas gracias. Ahora le pregunto a Manuel, que lidera una zona franca La Cayena. Y pues hubo mucha incertidumbre con el tema de la reforma tributaria, porque se dejaba o no la tarifa de renta especial de las zonas francas atadas únicamente a exportaciones o no. En algunos proyectos se propuso inclusive descalificar a los usuarios que no exportaran, pero ¿por qué no nos cuentas muy brevemente cuáles son los beneficios tributarios que hoy dan las zonas francas, digamos como plataforma muy importante en materia productiva, logística, de servicios en atracción de inversión extranjera? Sí, gracias Ricardo. Primero agradecer a CITAC y obviamente a los panelistas Vicky y Leonardo. Sí, efectivamente, con la reforma tributaria que salió en diciembre del año pasado, primero se mantuvieron todas las condiciones desde el punto de vista aduanero. Eso es importante. ¿A qué me refiero? Básicamente al tema del manejo del IVA y del arancel. O sea, se mantuvo como tal el régimen de zonas francas desde el punto de vista aduanero, lo cual es muy potente. Es decir, se mantuvieron las condiciones para traer materia prima del resto del mundo sin IVA y arancel. Igualmente, como parte de tu proceso productivo, también las materias primas que se compran en el territorio nacional se compran también sin IVA. El tema de activos fijos también, que es muy importante. Es decir, desde el punto de vista aduanero, se mantuvieron las condiciones tributarias establecidas en la legislación. Y adicionalmente, se mantuvo el incentivo, ahora sí, para la exportación. Sí, el impuesto de renta se mantuvo en el 20% para los ingresos provenientes de exportación. Eso, lo que está buscando el gobierno es incentivar las exportaciones en vista de que el país está muy rezagado en esto. Tenemos que ser claros en el sentido de que Colombia es el país que tiene el menor porcentaje del PIB a nivel de exportación de Latinoamérica. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad y eso nos mantiene muy competitivo el país desde el punto de vista de renta y todo el manejo aduanero que tiene que ver dentro de la zona franca. ¿Eso qué permite? Hay un tema importante y desde el punto de vista global le llaman neutralidad de impuestos. Cuando uno trae las materias primas y los insumos del resto del mundo y no tocan el territorio nacional, sino que posteriormente los sacas a exportar, hay un tema de neutralidad de impuestos que es una herramienta muy poderosa para ya no los encadenamientos globales, sino los encadenamientos regionales en vista de lo que tú acabas de comentar de todo lo que ha pasado desde el punto de vista geopolítico. Agregaría dos temas también que son muy fuertes desde el punto del régimen de zona franca y que deben ser muy importantes para la inversión extranjera. Es la seguridad física de unas zonas francas. Son parques industriales con una seguridad física tanto de personas como de materias primas, que es una ventaja que buscan los inversionistas extranjeros. Llegan a un país como Colombia con unas dificultades sociales y entran a un parque de estos y ven que hay una seguridad del negocio o de la inversión que están realizando. Y adicionalmente hay una gran formalidad cuando se va a calificar un usuario. Anteriormente en un panel se habló de compliance y las zonas francas están obligadas a hacer un estricto análisis de los inversionistas y de los usuarios que se van a calificar en una zona franca. Eso hace que un inversionista extranjero de Estados Unidos, Europa, van a encontrar un vecindario, por llamarlo así, seguro y controlado por el usuario operador. Esos dos factores los agregaría yo al tema tributario que, como digo, sigue siendo muy competitivo. Muchas gracias, Manuel. Ahora vemos con Leonardo, que también lidera una zona franca. ¿Por qué no nos cuentas, digamos, ya hablo más desde el punto de vista de los beneficios tributarios y otro par de beneficios adicionales muy importantes, pero tú por qué no nos amplías un poquito
desde el punto de vista de logística y de infraestructura, ¿qué le dan las zonas francas a los inversionistas extranjeros y particularmente las zonas francas que tienen puerto cercano para facilitar, digamos, todos los procesos productivos, los procesos de exportación, de ventas en el mercado local? Ricardo, gracias y buenas tardes a todos, y a María Claudia y a mis compañeros de Junta y la Federación, gracias por invitarme a participar de este panel. Yo creo que yo empezaría por contar un poco la historia de la relación puertos-empresa, que me parece que la relación puerto-industria, digamos, tiene una trascendencia importante en el tiempo. Desde la revolución industrial, la globalización y la contenedorización de mercancías permitió que algunos países emergentes en ese entonces buscaran acercarse a los puertos para ubicar allí sus industrias. Esto desde entonces y en el tiempo ha venido cambiando, por supuesto, porque en su momento buscaban realmente materias primas baratas, insumos baratos, y hoy en día con la revolución y la cuarta revolución industrial y la industria 4.0, se está buscando básicamente que con unas inversiones se traigan materias primas, se produzca, se venda y con parte de esas utilidades, además de la venta, se pueda comprar, ya lo decía Manuel en el almuerzo, se puedan comprar material reciclado y reutilizable para volverlo a aplicar a la industria. Esto tiene un componente importante en el nearshoring y en la relación industria-puerto, porque allí digamos que finalmente lo que la industria está buscando es que estemos cerca a los proveedores, que estemos cerca a los clientes, y las mismas cadenas globales de valor determinan que los ahorros logísticos son importantes en este sentido. Los ahorros logísticos de la relación industria en o fuera de zona franca y su cercanía al puerto hacen que sea determinante para la instalación de una empresa en el mundo. Y allí digamos que las reglas del nearshoring dicen que las industrias deben ubicarse cerca a terminales, bien sea portuarias, aeroportuarias, ferroviarias, y vamos a referirnos a nuestro caso particular, el del Caribe, porque pues por supuesto, como ustedes bien lo saben, la participación del transporte marítimo en el comercio de mercancías es del 80% en el mundo, y esto hace que las industrias del nearshoring, que son industrias de grandes inversiones, de grandes extensiones de área, empiecen a ubicarse cerca a las terminales portuarias. Y en el caso nuestro, en el caso de nuestro clúster de Palermo, por poner algún ejemplo, nosotros encontramos 4 grandes ahorros logísticos. El primero, pues por supuesto, asociado al menor tiempo de transporte de los vehículos que traen materias primas desde el puerto hacia la zona franca y que regresan productos terminados destinados a la exportación. Ahí tenemos unos ahorros muy importantes. Segundo, en algunos sectores en particular se disminuyen las mermas, las pérdidas de mercancías en transporte, pues por supuesto es bastante importante. Para ponerles algún ejemplo, en nuestro clúster, por ejemplo, en el sector de graneles limpios, el ahorro logístico es aproximadamente entre el 3.5 y 4 dólares por tonelada. Es un ahorro bastante importante, lo que nos permite estar cerca al puerto. Y otro tema importante que Manuel también lo mencionaba ahora es el tema de la seguridad. No solamente la seguridad de la carga, sino otros temas que son también de alta relevancia, como el tema, digamos, de la situación país. Allí, cuando tuvimos los paros nacionales hace unos años, nuestro clúster no tuvo impacto, afortunadamente, porque no hubo necesidad de tener la operación puerto zona franca. Entonces, y termino diciendo una cosa que también es importante, y es que las industrias están llamadas a retirarse de los asentamientos humanos, y qué mejor lugar para ubicarse que cerca a una sociedad portuaria. Esto creo que ofrece una garantía grande para el inversionista, y nos hemos dado cuenta en los visitas permanentes que a través de ProBarranquilla nos hacen a nosotros, que efectivamente es una de las condiciones que generan realmente ahorros en el proceso productivo y en la relación logística con el puerto. Muchas gracias, Leonardo. Vicky,
es muy importante, digamos, esa coordinación entre el sector público y el sector privado. A veces uno ve dificultades que en el nivel nacional se dé esa coordinación, que es muy importante, ¿no? Hace muchos años no existía, digamos, una política de concertación entre lo público y lo privado. El país fue cambiando un poco en eso, pero repito, uno a veces ve que hay como problemas de diálogo. Entonces, ¿tú qué nos puedes comentar, digamos, de la importancia de que a nivel regional, a nivel territorial, se dé esa coordinación? ¿Qué nos dices tú de ese tema? ¿Cómo se puede mejorar ese nivel de coordinación? ¿Por qué es tan importante eso en la atracción de inversión? Bueno, yo soy una absoluta convencida de que la unión hace la fuerza. Y cuando hablamos de las oportunidades que se dan de nearshoring, por ejemplo, no son oportunidades para Barranquilla, son oportunidades para el país y son en particular una oportunidad para la costa atlántica. Entonces, si como regiones cada uno seguimos saliendo a vendernos independientemente, obviamente la fuerza es mucho menor que si yo voy a acercarme a una compañía en Estados Unidos y trato de hacer un acercamiento y digo, oiga, soy Barranquilla y venga y le explico. Es mucho más difícil cuando digo, yo estoy en un país que es Colombia, que además hay que entender que en muchos casos ni siquiera saben dónde está Colombia, entonces mucho menos vamos a poder vender una región. Y dentro de Colombia hay toda una costa que está preparada, lista y cerca para llegar a tu mercado. Entonces es muy diferente cuando uno muestra unas capacidades colectivas, cuando uno vende un territorio, que cuando uno sale a presentar una región como tal. Y es en este sentido que nosotros que hay diferentes grupos donde hay esos acercamientos para hacer un trabajo de articulación entre las ciudades, particularmente entre las agencias de promoción de inversión con Santa Marta y con Cartagena. Estamos ya trabajando en, oiga, ¿cuál es ese discurso o esa propuesta de valor, más que un discurso, esa propuesta de valor conjunta que nos sirve para ir a buscar a esas empresas al exterior? Entonces, ¿cómo mostramos nuestra capacidad logística conjunta? No es lo mismo decir que tenemos X número de llegadas de buques a Estados Unidos que si sumamos toda la región. No es lo mismo hablar de una mano de una capacidad de preparación, no es lo mismo de hablar de un tejido empresarial que cuando lo presentamos de manera conjunta. Entonces ahí estamos trabajando muy articulados y pues como digo yo, un inversionista no va a dejar de irse a Cartagena, no va a preferir Barranquilla o Cartagena porque le escondimos en Cartagena y se la borramos del mapa. Va a llegar a Barranquilla porque está convencido que acá encuentra unas capacidades. Entonces, creo que trabajar de la mano en esa búsqueda y en esa promoción nos fortalece y ya cada uno, una vez el inversionista esté acá, presenta sus capacidades y será él donde encontrará en cada una de las ciudades, de acuerdo a lo que esté buscando, cuál es el lugar adecuado para establecerse. Gracias, Vicky. Para Manuel. Bueno, uno siempre dice que su país es el mejor ubicado, que su región, etcétera. Eso lo vimos en todas las conferencias internacionales, ¿cierto? Entonces, si uno va a Barcelona es el mejor ubicado, si uno va a Brasil es el mejor, etc. Pero, ¿tú qué opinas de por qué un inversionista preferiría a la costa caribe colombiana y no a República Dominicana o algún país centroamericano, o preferiría a México o alguna otra ubicación? Sí, si nos referimos en específico al nearshoring, hay razones de costo económica que son fundamentales. Primero, la mano de obra. El costo de la mano de obra en Colombia quedó en $250. Es la mano de obra más barata de Latinoamérica. México está en $310, $315 y México obviamente, como decía Vicky, tiene un mercado objetivo que es la costa oeste o el sur de Estados Unidos. Entonces, primero que todo, el costo de la mano de obra. Tenemos en nuestra zona franca un ejemplo de una compañía que estaba ubicada en Estados Unidos y ya se está ubicando en la zona franca solo por el costo de la mano de obra. No sé cómo se le llamará, eso si nearshoring o qué, porque se están devolviendo de su país, pero para que vean lo competitivo que es nuestra mano de obra. Eso como primera medida. Como segunda medida, lo comentaba Vicky, el TLC nuestro es un TLC que tiene 10 años. A los 10 años se dispararon unas cláusulas donde se liberaron más de 1.500 nuevas partidas arancelarias,
que hay que aprovecharlas y hay que estudiarlas. Y adicionalmente tiene un tema importante y es el porcentaje de agregado nacional para que tu producto sea denominado de origen, que es del 35%. México creo que está en el 50-60% con el último revisión que se hizo el tratado. Entonces, esas dos razones son fundamentales en el costo del producto, mano de obra y el tema de dominación de origen. Ahora, adicionalmente, tenemos un mercado que es la costa este de Estados Unidos, que si uno suma todos los estados que están allí, puede haber 100 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones de habitantes, es decir, hay oportunidades de duplicar el mercado que hoy en día las compañías colombianas atienden, porque es mucho más rentable vender en Colombia, en teoría, las compañías están centralizadas, entonces uno puede vender que va a quedar mucho más cerca y tener un mercado mucho más atractivo. Ahora, de cara a compañías que deseen explorar ese mercado, tenemos también un ejemplo de unas compañías que están ubicadas en Chile y están atendiendo la costa oeste de Estados Unidos y ya se están ubicando en Barranquilla porque quieren atender la costa este de Estados Unidos con el mismo producto, es decir, quieren tener una mayor cobertura. Y adicionalmente, tenemos muchas oportunidades porque si uno mira la matriz de importación de Estados Unidos, las importaciones de Colombia de Estados Unidos no representan ni siquiera el 1%. México está cercano al 20%. Entonces, cualquier porcentaje adicional que Colombia duplique, hay una gran oportunidad de llegar a ese mercado. Entonces, hay razones de costo, como ya lo mencioné, y hay razones de oportunidad que debemos aprovechar. Adicionalmente, Colombia es un país industrial, si nos comparamos con Centroamérica, que son países pequeños, que no tienen una gran matriz industrial. Entonces, una empresa que se ubique en Colombia, extranjera, va a encontrar detrás, como lo decía Vicky, una cadena de proveeduría que viene de muchos años de tradición industrial. Eso no lo vas a encontrar en Centroamérica, descontando México. A México hay que mirarlo con otra visión y hay que atacarlo por el mercado oeste de Estados Unidos. Entonces, hay razones económicas, hay razones de calidad de vida, como lo mencionó Vicky, y hay razones de oportunidad que tenemos que dar. O sea, estamos muy rezagados a nivel per cápita en dólares de exportación y tenemos que aprovecharlo. Adicionalmente, geográficamente, tenemos 3 puertos. Logísticamente, cuando uno habla que un puerto está a 100 kilómetros, le llaman puertos de última milla, o sea, son puertos cercanos. Entonces, no solamente decimos que tenemos el puerto de Barranquilla, tenemos puerto de Cartagena y puerto de Santa Marta, que se va a acomodar a cada una de las características de la empresa productora. Las empresas productoras escogen una ciudad porque hacen un análisis racional y se dan cuenta de que el puerto les sirve porque su producto o su mercancía está acorde por si es granel, si es contenerizada o es carga suelta, ¿ya? Entonces, esas razones uno las pone sobre el papel y ve que tiene una gran oportunidad Barranquilla y el Caribe para seguir atrayendo empresas al nearshoring. Gracias, Manuel. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante, subrayar el tema de la tradición industrial que tienen estas ciudades. Y en eso hay que llamar la atención que el proyecto del plan de reindustrialización de Colombia que está trabajando el gobierno es bien interesante, ¿no? Es cómo volver a incentivar la industrialización del país, ¿no? Para generar productos de valor agregado para conquistar mercados externos. Yo creo que vale la pena aprovechar esa tradición y que pongan en ejecución ese plan, porque eso sí le va a beneficiar mucho pues, al país y aquí a la región Caribe, por supuesto. Leonardo, ¿tú qué opinas de en qué sectores debería concentrarse la región para aprovechar los mercados internacionales? Porque uno cuando habla de política de atracción de inversiones y diversificación de exportaciones, pues generalmente quiere apuntarle a todo, ¿no es cierto? En todo hay una oportunidad, pero ¿qué sectores debería uno atacar, de alguna manera preferir, para apuntar todos los esfuerzos en esa dirección? Ricardo, yo, digamos, mirando lo que el mismo BID ha dicho sobre las oportunidades del nearshoring, digamos que allí encontramos que, y a mí me gustan mucho las cifras, el nearshoring puede impactar a América Latina en 78.000 millones de dólares en exportaciones al año. De esos 78.000 millones, México captura casi 35.000 millones, Brasil 8.000 millones, Argentina 4.000 millones de dólares, Colombia
3.000 millones, ya lo decías tú al principio. Y es una cifra pues muy pequeña, como también lo decías tú, pero yo creo que lo importante acá es revisar cuáles son esas oportunidades en los sectores estratégicos para nosotros. El mismo BID ha dicho que los sectores que en América Latina son interesantes para esto son el sector metalmecánico, el sector del petróleo y gas, el sector de la moda y textil y el sector químico. Digamos que como una visión general de América Latina. Y yo creo que en Colombia, digamos, estamos muy alineados a esos sectores, particularmente en la costa Caribe, creo que tenemos unas grandes oportunidades en realmente lo que somos fuertes en materia industrial y en materia portuaria. Y con esto me refiero a lo siguiente, por ejemplo, en el sector de graneles limpios, la oportunidad de empresas que están hoy en la China y en otros países de Asia, que son compañías americanas, en un sector tan importante como lo es el sector de alimento concentrado para animales, que es un sector que sorprendentemente en el 2019 63 millones de hogares en Estados Unidos tenían mascota y en el 2022 pasaron a 85 millones de hogares. Eso es el 67% de los hogares americanos tienen una mascota. ¿Qué significa esto? Que hay una oportunidad muy grande de que esas empresas que hoy están en Asia, están en la India, vengan al mercado de América Latina para que aquí, un mercado que somos fuerte en la importación de granos y en la misma exportación de granos, pues podamos aprovechar esas oportunidades para el caso de los graneles. Nosotros en Palermo el año pasado trajimos alrededor de 570.000 toneladas de grano y allí creo que hay una oportunidad importante y no solamente para mascotas, para consumo humano y demás. El sector metalmecánico, no menos importante, creo que allí hemos visto y Vicky nos has acompañado en esas visitas en las que empresas americanas han venido golpeando las puertas para producción de automóviles, de baterías, etcétera. Creo que allí hay una oportunidad grande porque nosotros en la región somos fuertes en la importación de acero. Un sector muy importante que no podemos dejar pasar y que también ha tenido una relevancia importante es el sector de las energías limpias, el hidrógeno verde, el hidrógeno gris, el amonio. Yo creo que allí se nos presenta una oportunidad muy grande. Ellos requieren grandes extensiones de tierra para su ubicación, demandan mucha energía y esto es una oportunidad para nosotros como zonas francas. Allí nosotros en Barranquilla tenemos cerca de 850.000 metros cuadrados disponibles para clientes de este tipo en las 4 zonas francas que estamos acá y esto significa que es una oportunidad bastante grande para nosotros. Es un sector que ha venido golpeando las puertas de Barranquilla por el concepto que tenemos, por ser una diversidad y por toda la administración del alcalde Pumarejo ha venido implementando y efectivamente que está trayendo sus frutos. Y un sector que tampoco quiero dejar pasar por alto, que ha sido siempre importante para nosotros, el sector del petróleo y gas. Y allí también hemos hecho esfuerzos en estos últimos años y creo que las noticias que vienen creo que son bastante buenas, por lo menos en lo que corresponde al offshore, a la exploración costa afuera. Hay reactivación, esa es una buena noticia. El viceministro de Minas ayer ya anunció qué va a pasar con las nuevas exploraciones. Va a haber 2 exploraciones, una terminando este año y una el año entrante, y la buena noticia es que eso se van a hacer con base en tierra desde Barranquilla. Esto es una oportunidad grande. Y vienen adicionales, vienen 2 adicionales que también han dicho que quieren utilizar Barranquilla como su base para poder realizar estos procesos. Entonces yo creo que estos son los sectores quizás a los que nosotros deberíamos ponerle el ojo y, como les digo, aprovechar estas condiciones que tenemos, no solamente en materia de ciudad, que son inmejorables, sino en materia de infraestructura. Y creo que hay que trabajar en algunos temas. Esta mañana, digamos, son retos que tenemos que sacar adelante, oportunidades para mejorar. Uno de ellos es la relación puerto, zona franca, aduana. Creo que allí hay que ajustar muchas cosas y ojalá lo que nos compartieron los panelistas esta mañana en materia de digitalización y de sistematización sea lo más pronto posible.
Esto es una necesidad para el nearshoring. Creo que en materia de capacitación y traer la universidad para que las personas se capaciten permanentemente es otro aspecto bien importante que hay que desarrollar. Y finalmente, digamos, tenemos una gran ventaja también, que es el tema de la seguridad de la infraestructura, digamos, vial, que nos diferencia a los demás, y allí creo que para los sectores que acabo de mencionar significa una oportunidad. Entonces yo creo que estamos en el mejor momento. El doctor Martín decía que en el panel que tuvimos hace unos 15 días, que el nearshoring, para el Caribe colombiano, el nearshoring es la tierra prometida en Colombia, y esto es una de las cosas que tenemos nosotros que aprovechar. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, como nos quedan unos minuticos, yo quisiera abrir preguntas al público para que aprovechen aquí a nuestros panelistas. No sé quién se atreve. Hay mucha timidez. ¿Está todo muy claro o un poco confuso? Bueno, entonces voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Digamos, hay una tendencia ahora en los países, porque uno siempre pide y lógicamente quiere incentivos tributarios en la atracción de inversión. Sin embargo, hay una tendencia a sustituir los beneficios tributarios por beneficios no tributarios, porque digamos las administraciones dicen, nosotros necesitamos recursos para vivir. Y parte de esos incentivos no tributarios es, por ejemplo, facilidades en hacer los trámites. Entonces yo quisiera hacer esa pregunta para ustedes. Ya te doy la palabra, entonces. A nivel de trámites en materia departamental y municipal, ¿qué se pudiera hacer aquí en la región para facilitar, digamos, la obtención de una licencia de construcción, de un permiso de los bomberos? Digamos que ahí uno no encuentra una información clara y detallada a nivel de los municipios en el país que permita que el inversionista tenga definido tiempos, costos para poder funcionar un negocio. ¿Ustedes qué se les ocurre que se pudiera hacer a ese nivel? Yo no sé quién quiere comenzar. Sí, nosotros que estamos siempre en el proceso de acompañar la instalación de las empresas, constituir una empresa en la Cámara de Comercio es muy fácil, ¿cierto? Lo que nos informan es cuando ya comienzan a operar, comienzan una serie de actores que comienzan como a vigilar las compañías. Entonces, ellos nos dicen, en otros países esos procesos son más simples, o hay una sola entidad que agrupa todo ese tipo de trámites también que hay que hacer mientras tú estás operando, mientras pides permisos. Entonces, ahí habría que hacer algo, no sé, como una ventanilla única o algo que permita que el empresario tenga un frontis y detrás sí haya todos los estamentos de control. Entonces, es un poco facilitar eso. Entonces, a veces allí encuentran esos problemas de constituir empresas. Y ellos nos hablan en otros países de Asia, uno de los grandes avances que se dio en el crecimiento industrial fue la facilidad con que las empresas arrancaban a operar. O por ejemplo, nosotros tenemos unas compañías que están trabajando en ciencias de la vida, es decir, ciencias de la vida es aquella industria de la robótica, de prótesis, y un proceso, por ejemplo, ante el INVIMA, es un proceso que uno dice, ¿qué berracos son los empresarios de esperar 2 años a que le den la licencia o la autorización para vender su producto? Entonces, esos son como los temas que uno debería buscar. No es difícil hacer empresa, es difícil operarla a veces. Eso es lo que uno encuentra realmente en la realidad operativa de las compañías. ¿Qué opinas? Sí, yo voy a partir de una experiencia. Y recuerdo hace muchos años cuando trabajaba cuando todavía era ProColombia, ProExport, ni siquiera ProColombia, un inversionista nos contaba cómo había decidido hacer una inversión de un proceso de manufactura en Brasil porque le habían regalado el terreno. Entonces dijo, a mí Brasil me dio el terreno, fue un incentivo muy importante, fue un costo y una exención de impuesto predial, entonces yo decidí ubicarme en Brasil. Pero un año después no pude avanzar
con los permisos, con la tramitología y no pude establecer mi empresa, decidí cancelar la oportunidad en Brasil y así me costara la tierra en Colombia, establecer mi operación en Colombia. Esto no para decir que estamos muy bien, sino la importancia de los temas de los trámites y de esa facilitación. Entonces yo creo que es de gran importancia trabajar en este camino. Está el proceso de una ventanilla única de inversión en la que ha venido trabajando ProColombia, el Ministerio de Comercio, desde ya hace un tiempo, y tenemos que replicar ese ejercicio en la región y asegurarnos que no sea solamente esos trámites nacionales los que tengan esa facilidad, sino que a nivel local también podamos contar con ellos. Yo muy rápidamente y desde la experiencia es que cuando tú logras hacerle una inmersión a la administración municipal donde estás ubicado, de el impacto que puede tener la generación de industria en él, el municipio se convierte en tu mejor comercial. Eso sin lugar a dudas es así. Y cuando lo logran entender, seguramente el apoyo va a ser muy grande y digamos que esa es una de las condiciones en las que nosotros hemos trabajado mucho. Y yo creo que falta todavía un esfuerzo muy importante y quizás es donde nosotros encontramos que las empresas se demoran un poco más, es en los temas de permisos ambientales. Allí creo que las corporaciones regionales y la misma corporación nacional tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que se alineen a los tiempos, porque muchas veces, y lo vemos en la vida real, todas las entidades se alinean con el objetivo de lograr traer un inversionista, pero siempre encontramos una talanquera allí que muchas veces hace que los proyectos se retrasen con todos los impactos que esto tiene. Entonces yo creo que quizás donde el industrial, por lo menos en nuestra zona franca, nos ha dicho que debemos hacer un esfuerzo importante en temas ambientales. Sí, muy importante lo que ustedes dicen, o sea, es fundamental contar con ventanillas, no solamente de carácter nacional, sino territorial, a través de las cuales se puedan hacer los procedimientos, ¿no? Ese es un tema fundamental. Si Colombia lograra crear ventanillas a nivel territorial, o sea, que todos los municipios tuvieran su ventanilla, y la ventanilla nacional de atracción de inversiones no fuera solo informativa, sino operativa, eso ayudaría inmensamente en la atracción de inversión. O sea, que uno puede hacer su trámite virtualmente y no tenga unas demoras impresionantes. Yo creo que aquí sí es muy importante, es un cambio cultural. Aquí no tenemos la cultura de lo importante que es para el desarrollo de un país hacer los trámites ordenada, puntualmente, eficientemente. Yo creo que eso le está generando un daño inmenso a Colombia. Hace una semana recibí unos brasileños en mi oficina porque una entidad creó un procedimiento, que no va a mencionar la entidad, creó un procedimiento previo a ir a la ventanilla única de comercio exterior. Y en ese procedimiento están durando un mes o mes y medio. Entonces, claro, el país ha hecho un esfuerzo enorme desde hace varios años. Ahí estaba Luis Fernando Fuentes, que cuando comenzó con el tema de la ventanilla no tenía canas, y se logró aglutinar una serie de entidades, ¿no? Y entonces ahorita están creando trámites previos para poder ir a la ventanilla, para no tener ese, digamos, ese control y ese punto único para poder hacer las gestiones. Y yo creo que eso sí le hace un daño enorme al país. Entonces hay que fortalecer lo que tenemos a nivel nacional, hay que volver la ventanilla única de inversiones que tú mencionabas del ministerio, hay que volverla operativa, que no sea solo informativa, y hay que crear ventanillas a nivel territorial. Pero entonces le doy la palabra ya a la doctora que quería formular una pregunta. ¿Aló? Buenas tardes. Esta pregunta es para Vicky. Mucho gusto, mi nombre es Flavia Del Vecchio, yo soy la directora ejecutiva de BAS Barranquilla. Quisiera hacerte una pregunta y tiene que ver a nivel de vender país, bueno, no vender país, sino vender Barranquilla. ¿Qué variables de seguridad le proveen ustedes a los inversionistas para que se sientan con confianza de tener operaciones acá? ¿Hay algunos indicadores que nos pudieras compartir?
A ver, voy a ser muy transparente y es, afortunadamente el tema de seguridad ha dejado de ser una necesidad en nuestro discurso. Cuando presentamos ciudad, no es de los primeros temas ni de los principales, ni ciudad ni país. O sea, voy a hablar inclusive de historia hacia atrás, como decía Ricardo, de mi historia de promoción de inversión. Dejó de tener que ser algo que mostramos en nuestras cifras. Ya cuando una inversionista empieza a mirar Colombia, está confiado que tiene las condiciones. No son cifras que hoy nos piden, no son cifras que mostramos, y yo creo que esa confianza, esa tranquilidad se da en la medida, un inversionista no hace una inversión sin visitar la ciudad claramente y analizarla, y yo creo que es a través de esas agendas y esas visitas donde se van dando cuenta que tienen las capacidades. Yo creo que ya, dependiendo del sector, dependiendo del lugar, en la medida que avanzan en su proceso, pues harán unos análisis mucho más profundos que harán en cualquier lugar, pero hoy en día tengo que decir que no es una de las cosas, de las preocupaciones ni de las cosas que nos preguntan los empresarios. Sí, eso que dice Vicky es muy cierto, es que es curioso, o sea, es muy importante trabajar en temas de seguridad, pero nosotros tenemos un aliado en México que estuvo asesorando a uno de los estados mexicanos que estaba compitiendo con Nuevo León por la inversión de Tesla. Y le hacíamos esa pregunta, bueno, México tiene unos líos de inseguridad enormes, ¿no? Ya secuestran y se lo llevan a uno hasta que vende los carros y todo, y llevan un maletín y le entregan al secuestrado. Eso es una cosa que es mucho más acentuada que lo que ha vivido Colombia. El Salvador tenía unos problemas inmensos de secuestros masivos, pues hasta ahora que llegó Bukele, que no quiero detenerme en ese punto, pero que tiene está en el 98% de popularidad en el tema de seguridad. Pero bueno, pero mira que entonces él nos contaba, bueno, ustedes que tienen tantos problemas de seguridad en México, ¿qué pasa? Diciendo, mire, para los inversionistas extranjeros es un tema financiero. Ellos en toda su estructura de costos, en su proyección financiera, lo que hacen es estimar cuánto hay que invertir en seguridad, en carros blindados, en escoltas, etcétera, etcétera. Entonces es un número más de su negocio. Y la ANDI hace unos años hizo, cuando estábamos aquí con el tema de la guerra interna, de los secuestros, de lo que se llevaban los carros para el Caguán, etcétera, etcétera, la ANDI hizo una encuesta de cuál era lo más problemático para los empresarios, y el primer punto fue inseguridad jurídica. O sea, porque todos pensábamos que en ese momento era la seguridad física, y no, la seguridad jurídica, porque decían, es que yo la seguridad física, de alguna manera, la puedo presupuestar, ¿cierto? La inestabilidad jurídica, sí, no la puedo presupuestar. Bueno, veo que se nos acabó el tiempo. Agradezco inmensamente a los panelistas y nuevamente a FITA por la confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este panel y continuamos con nuestra agenda académica. Conversatorio, emisión y aceptación pólizas de cumplimiento de usuarios aduaneros. Invitamos al doctor Miguel Ángel Espinosa Alfonso, presidente ejecutivo FITAC. Doctora Daniela Arias, directora de las Cámaras Técnicas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil, FASECOLDA. Doctora Adriana Grillo, CEO y socio fundadora de Grillo Correa Consultorías SAS. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente un gusto contar con un público tan nutrido, un viernes en la tarde, una hora bastante compleja para hablar de un tema tan sexy como es el tema de las garantías y el tema de las disposiciones legales frente a la DIAN. Contamos con dos expertas en el ramo y la idea es que podamos en esta hora poder no solamente contar lo que está pasando hoy, sino cuál fue la génesis de esta situación que en su momento
puso en graves aprietos al sector de comercio exterior, y hasta hoy día pues estamos viendo las consecuencias de lo que fue ese inicio de esa gran problemática del tema de garantías en Colombia. Daniela, muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera simplemente, antes de dar la palabra a Adriana y a Daniela, nuestras invitadas en la tarde de hoy, contarles un poco cuál fue el origen de esta problemática que aún hoy día nos preocupa enormemente al sector de comercio exterior en materia de garantías específicas y garantías globales. Si digo alguna imprecisión, por supuesto Adriana y Daniela me corregirán sin ningún tipo de problema. Y esto, Adriana, surge, si mal no estoy, en diciembre del 2021. Diciembre de 2020. Que como es costumbre, la DIAN el 27 o el 28 de diciembre emite algún tipo de reglamentación o de regulación o de proyecto de decreto o resolución y nos sorprende a todos. Esto fue diciembre de 2020, en donde se expide por parte de la DIAN y la oficina jurídica un concepto único de garantías. En ese diciembre de 2020, ese concepto único o concepto unificado de garantías cambiaba sustancialmente gran parte de lo que se conocía como el tema de asegurabilidad en nuestra legislación colombiana. Ustedes saben que cualquier empresa que quiera obtener una habilitación o una resolución o un permiso para operar temas de comercio exterior, transporte, cualquiera que sea el método de transporte, una agencia de aduanas, un agente de carga, un puerto, una zona franca, tiene que constituir una garantía de carácter global en disposiciones legales frente a la DIAN. Y obviamente estas garantías, hasta ese momento, uno de los, o el esquema más utilizado hasta ese momento, eran las garantías emitidas por compañías de seguros. Esto tenía una tradición de muchísimos años atrás, en donde no solamente la DIAN, las aseguradoras y los comerciantes o empresarios del sector logístico conocían al detalle cuáles eran las implicaciones operativas, los costos, los riesgos, las responsabilidades, y la DIAN, incluso cuando todavía se radicaban las garantías de manera física en el edificio Sendas en Bogotá, y después cuando ya se incorpora el servicio informático electrónico de garantías, era muy fácil proceder con estos trámites ante la DIAN, y dado que había un entendimiento muy grande, muy amplio de esta operatividad en el tema de garantías, pues obviamente los tiempos eran muy competitivos, eran muy cortos. Ahora que hablamos del tema con quien me antecedió en el uso de la palabra y en la moderación del panel, como el doctor Ricardo López, obviamente el tema de tiempos y el tema de costos jugaba un papel muy importante en materia de constitución de garantías. Ya en diciembre de 2020 se cambia a través de ese concepto lo que era la identificación de la póliza que se tenía que, digamos que afectar, y que ya no era el momento de ocurrencia del siniestro, sino el momento en que se expedía el REA por parte de la DIAN. Nuevamente, esto trajo implicaciones que más adelante, ya desde la parte jurídica, legal y desde la Cámara de Cumplimiento de Fasecola, representada por Daniela, pues solamente miraremos un poco cuáles fueron las implicaciones prácticas, jurídicas y operativas en este cambio de filosofía por parte de la DIAN, y cuál fue finalmente, Adriana, lo que motivó a la DIAN a expedir ese concepto unificado de garantías, que obviamente, como lo repito y lo reitero, pues ha puesto al sector de comercio exterior en una situación bastante compleja, y que puso en riesgo y hasta hoy día cerró de manera definitiva, salvo contadas excepciones, el ramo de seguros por parte, o digamos afianzados o en favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estábamos en pandemia,
teníamos muchísimas problemáticas adicionales más allá de la parte operativa. Recuerdo que fueron años bastante complejos, Adriana, porque teníamos estallido social en Buenaventura, por ejemplo. No podíamos movilizar las cargas por el sur del país. Estábamos en pandemia apostándole a temas de baja presencialidad en trámites de comercio exterior y se nos atraviesa este tema del concepto unificado de garantías que impidió desafortunadamente que gran parte de esa inversión extranjera que quería invertir en negocios de logística en el país a través de la adquisición o la compra de agencias de carga que ya tenían no solamente esta habilitación por parte de la DIAN, sino contaban con esas garantías, fue en algunos casos, Adriana, penoso tener que informarles a estas compañías internacionales, estas compañías extranjeras, que el ramo de seguridad en Colombia estaba cerrado, no por culpa de las aseguradoras, sino por culpa en cabeza de la DIAN, y que muchas de esas garantías no pudieron renovarse porque era imposible conseguir una garantía por parte de una compañía de seguros. Las inversiones se fueron, no siguieron llegando inversiones en el sector logístico hasta ese momento, y ya, digamos, y aquí empieza uno a contar un poco cómo tratamos de solucionar desde el gremio con el apoyo de Fasecolda, por supuesto la doctora Adriana Grillo y de otras personas que se metieron de frente para tratar de solucionar este problema. Pensábamos que íbamos a cantar ese gol cuando salió el concepto del Ministerio de Hablaba Hacienda. más contigo que con mi esposo, todos los días hablábamos 3 veces. Totalmente. Nelson, que debe estar por aquí escuchándonos también, digamos, era un tema bastante preocupante porque tratábamos de poner las fichas sobre la mesa y mirar de qué forma podíamos solucionar, no solamente desde el ámbito profesional, gremial, sino incluso personal y de amistad, esta problemática, porque sabíamos que esto iba a significar un costo muy grande para el país, que lo sigue siendo, pero después de perder varias batallas de manera consecutiva, pues obviamente nos dimos a la tarea de mirar a través de la expedición de un decreto que pudiera abrir el espectro a otro tipo de garantías que obviamente para ese momento no eran muy viables operativamente, pero que por fortuna hoy día pueden darle este tipo de beneficios y de alternativas al sector empresarial, con algunos componentes todavía, digamos, en materia de costo y en materia de operatividad frente a la DIAN, pero por lo menos se hizo el trabajo, no solamente desde FITAC, obviamente esto no lo podemos atribuir solamente al esfuerzo que hicimos desde FITAC, sino al esfuerzo que se hace desde otras agremiaciones pares a FITAC, y logramos sacar adelante lo que se nos estaba convirtiendo en una tormenta muy grande para el sector de comercio exterior. Yo quiero ceder la palabra, en este caso, a Adriana, para que ya desde la parte legal y desde la parte de la asegurabilidad en materia de disposiciones legales, fue lo que interpretaste tú de la problemática en ese sentido, la génesis y cómo empezamos a buscar esas alternativas en ese momento, Adriana. Bueno, muchas gracias. Digamos que Miguel cuenta la historia desde la perspectiva enfrente del gremio. Yo tenía en ese momento varios roles. Digamos que estaba como consultora de muchas de las empresas de comercio exterior que en ese momento estaban ahogadas, pues no había forma de que nadie les otorgara una garantía. Estábamos trabajando con Fasecolda las muchas posibilidades. A la DIAN en ese momento se le plantearon, pues ya ahorita Daniela les comentará, pero se le plantearon todas las opciones. Inclusive hicimos la tarea que le corresponde al gobierno hasta de redactar un decreto y entregárselo hecho para que el tema fuera claro. Acompañaba a Miguel también desde el gremio y digamos que mi conclusión muy rápida en el momento es: lo que pasó con el concepto unificado de garantías no es algo nuevo, es algo que venía pasando por parte de la DIAN, de los actos administrativos que se expedían, venían atropellando al sector asegurador y a las empresas del comercio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas de comercio exterior nunca voltean a mirar qué le pasa al garante, porque la empresa lo único que le interesa es que les pidan la garantía, y pues el problema de la aseguradora en ese momento era de la aseguradora en la discusión jurídica. Este problema que los operadores de comercio exterior no miraban, y era el hecho de que
siempre la DIAN se ha pasado por encima el Código de Comercio y el contrato de seguros como si no existiera una regulación específica para el tema, pues al afianzado, al operador de comercio exterior no le interesaba, simplemente que me expidan la póliza. El tema siempre ha sido así y llevamos muchos años así, llevamos 15 años por lo menos con el atropello. Lo que pasó en ese momento es que la DIAN, esto que venía atropellando, lo coloca en un concepto unificado, ya con mucha claridad, de cambiar que, por ejemplo, voy a ponerlo en el ejemplo más sencillo, hoy hurtan un contenedor o una mercancía que va en transporte multimodal y para la DIAN el siniestro no ocurre hoy, que es el día del hurto, sino ocurre en 2 años, cuando ellos emiten el acto administrativo, el requerimiento especial aduanero preguntando qué pasó con el camión. ¿Qué significa eso? Que la DIAN se está ganando 2 años de una prescripción que debería ser. Eso siempre lo habían hecho, siempre había estado, ha sido, digamos que la discusión. Lo que pasa es que cuando lo colocan en un concepto unificado, el sector asegurador evidentemente ya encuentra el riesgo jurídico muy latente y pues ya Daniela explicará, las aseguradoras tienen un respaldo en el exterior de reaseguradoras y Colombia se vuelve un riesgo jurídico, y yo esa claridad la hago siempre, no como país, sino por interpretación de la DIAN y por desconocimiento de un código de comercio que existe desde el año 1960 y pico. Digamos que ese es como el quid del asunto que yo quería como especificar. Esto siempre ha existido. Ahora, en el momento en que se dio, Fasecolda hizo todo lo posible, desde la forma más elegante, más cordial, con presidencia, con el director de la DIAN, con ministro de Hacienda, con ministro de Comercio Exterior. Estábamos mirando que hay 20 presentaciones de cada reunión a la que había que ir en su momento y no hubo posibilidad de que la DIAN tuviese la voluntad de atender lo que dice el Código de Comercio. Y pues finalmente la discusión se centró en, la DIAN tiene 10 sentencias que le dan la razón en su posición, pero el sector asegurador tiene las mismas 10 sentencias o muchas más que aplican para el ramo de cumplimiento. Estabilidad, obras, bueno, otras tantas, pero digamos que la DIAN dice, no, es que son DIAN. Creo para mí que queda la discusión y ya Daniela explicará técnicamente el tema. Esto hizo que la DIAN tuviese que buscar alternativas porque empezó a darse cuenta que empresas que llevaban en el país 20, 30 años empiezan a quedarse sin garantía y a no poder operar. Y eso es lo que desata que emitan esta norma donde, según la DIAN, abre las puertas y para mí simplemente lo que hizo fue incluir una garantía adicional que es la fianza, porque yo siempre he podido constituir una hipoteca o una prenda, porque digamos que los decretos anteriores mencionaban garantías reales y dentro de las garantías reales pues están un sinnúmero de garantías que uno podría darle a la DIAN. Entonces, realmente lo que hace es incluir las fianzas como alternativa. De las que ahora nombran específicamente, entonces, como la prenda, como la hipoteca, pues ustedes que son empresarios que trabajan en el negocio saben que es inviable que yo le coloque una hipoteca de una bodega a la DIAN si la DIAN dentro de esa norma me dice que no la puedo arrendar, que no la puedo hipotecar, es decir, me la saca del comercio. Ojo cómo esta norma y cómo esta norma va en contra también del empresariado y va en contra del Código de Comercio y el Código Civil. Transforma un contrato o una hipoteca o una prenda y me da unas prohibiciones que la norma principal no trae. Es decir, el mismo atropello del contrato de seguros, si ustedes lo revisan, está dado profundamente también para una hipoteca y una prenda. Entonces, pues finalmente, digamos que el sector asegurador en ese momento se recoge y entra como opción la fianza, digamos que es la alternativa que hay. Y evidentemente, voy a hablar una cosa acá que yo no sé si puedo hablar, pero eso eleva los costos. La proporción es 15 millones pagaba una zona franca en ese momento por una póliza y hoy paga 160 millones de pesos, ha venido bajando un poco, pero estamos tal vez en unos 90 millones. Una garantía por 2 años que costaba 15 millones, hoy cuesta 90 millones de pesos. Entonces digamos que ese es como el resumen y hoy pues están las alternativas ahí, se expiden
las fianzas casi que como única opción, muy poquitas aseguradoras o a clientes muy específicos se piden, pero pues valdría la pena, Daniela, un intento por el empresariado nuevamente y por el país y una sentada nuevamente con la DIAN, no sé si valdría la pena, ¿no? Porque pues el sector realmente en ese tema está arrinconado. Entonces, Daniela, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a FITAC por la invitación. Para Fasecolda es un honor estar aquí con ustedes y creo que es la primera vez que invitan al gremio asegurador a ser escuchado y a contar su cuento, y pues eso es muy valioso, por supuesto, para nosotros. Un poco pues tratando de recopilar lo que estaba mencionando Miguel y Adriana, ¿qué sucedió del lado del sector asegurador? Efectivamente, en diciembre del año 2020, la DIAN emite este concepto y digamos que plasma en ese documento una posición jurídica con la que el sector asegurador ya estaba familiarizado, pero para efectos de la suscripción ya dejó de ser una controversia que se dirimía ante un juez, sino que ya la DIAN le imparte una instrucción a todos sus funcionarios y dice esto va a ser así, y cada garantía que se emita opera bajo este principio. Eso por supuesto genera un cambio en la concepción de riesgo que tiene una compañía de seguros, y por supuesto que inmediatamente el sector asegurador reaccionó y suspendió en una gran proporción la emisión de pólizas de cumplimiento. Empieza la negociación con la DIAN, y hay que decirlo porque eso hay que reconocerlo. En febrero del año 2021 la DIAN modificó el concepto, no dándole la razón al sector asegurador, pero sí eliminando algunos conceptos que habían generado la controversia. En principio, la DIAN dice, bueno, ya solucioné el problema, perdón, no era mi intención, pero ya quedó resuelto. Pues resultó que no, para el sector asegurador el tema no quedó resuelto, porque pese a la modificación que hizo la DIAN, los operadores de la DIAN, los funcionarios de fiscalización, siguieron aplicando en la realidad el concepto que se estableció en diciembre de 2020. Entonces, ahí empezó ya el tema, y es, mira que modificaste el concepto y aún así la inseguridad jurídica persiste. Aún así ya el sector asegurador, el riesgo cambió. Y hay que también tener en cuenta algo, y es que la DIAN ha sido asegurada por el sector asegurador durante muchos años, no solo a través de garantías aduaneras, sino también a través de garantías tributarias. Hay una relación de aseguramiento entre el sector asegurador y la DIAN que viene de muchísimos años atrás, y que venía ya, digamos, esa relación de aseguramiento, contaminada de muchas controversias jurídicas alrededor de ambos tipos de garantía. Para que tengan el dato, en Fasecolda hicimos el análisis de cuántos pagos había realizado el sector asegurador a diciembre de 2021, y el sector asegurador le ha pagado a la DIAN en total, para ese momento, más de 500.000 millones de pesos. En garantías tributarias es la mayor proporción, casi 422.000 millones de pesos, y en garantías aduaneras son cerca de 91.000 millones de pesos. Entonces, claro, la proporción es mucho menor, pero sí se paga dinero, y se paga a raíz también de controversias jurídicas que en principio deberían ser claras y finalmente no lo son. Entonces, termina pues este tema, modificándose por la DIAN, pero digamos que en la práctica seguíamos teniendo el problema, y de ahí que la propuesta del sector asegurador fuera emitir una reglamentación de mayor rango jurídico, un decreto, pues para zanjar la discusión y digamos que renovar la relación de aseguramiento bajo unos términos claros, pues jurídicos y demás. Sin embargo, eso nunca sucedió, y por esa razón el sector asegurador, pues reaccionó de esa manera y ha mantenido su posición en ese sentido. También se le ha propuesto
pues a la DIAN la realización de jornadas académicas para los funcionarios, para entender un poco cómo funcionan las garantías de cumplimiento en su modalidad de pólizas de seguro. También pusimos a disposición de la autoridad aduanera la dirección de actuaría de Fasecolda, que es una dirección eminentemente técnica, igual que la Cámara de Cumplimiento, pues para lograr, digamos, ajustar las solicitudes de valores asegurados para ustedes los empresarios dependiendo del tipo de riesgo, el tipo de operaciones que tienen que realizar, y de esa manera tratar de disminuir las solicitudes de cupo que se solicitan ante las compañías de seguro. En fin, un sinfín de opciones se le propusieron a la DIAN, lastimosamente pues eso no se logró concretar. Y entonces, ya retomando el tema que menciona Adriana de ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Estamos ante un nuevo gobierno, un nuevo director, un nuevo equipo de la DIAN y seguramente pues digamos puede haber una solución y puede haber una escucha pues por parte de la entidad, y desde Fasecolda el mensaje que queremos dar es que siempre hemos tenido la disposición de buscar una solución, de negociarla, y por supuesto que estamos abiertos a esas mesas con la DIAN. Gracias, Daniela. El nivel de frustración que vivimos desde los gremios, desde el sector privado, cada vez que proponíamos una alternativa para salir de este embrollo y nos encontrábamos literalmente con una pared que no aceptaba ningún tipo de razón, ningún tipo de discusión y de concertación, pues obviamente nos llevaba a que buscáramos otros gremios para emprender, digamos, esta tarea, esta lucha, y definitivamente las reuniones que se sostuvieron en ese momento entre Fasecolda, DIAN, en el seno, entiendo, del Consejo Gremial Nacional, eran reuniones desafortunadamente completamente inocuas, no se llegaba a ningún punto, y recuerdo que cuando ya empezamos a ver un poco algunas alternativas, como fue proponer que se emitiera un concepto por parte de la URF, del Ministerio de Hacienda, diciendo, digamos, dando claridad absoluta acerca de cuál es la garantía que se debía afectar, pues obviamente dijimos, sacamos adelante este tema y lo ganamos. Esa fue la primera redacción, un viernes en la tarde. Yo fui demasiado optimista o ingenuo, diferente a lo que puede ser Adriana Grillo, que me dice, Miguel, esperemos la próxima semana, te voy contando si las diferentes direcciones seccionales siguen emitiendo reas desconociendo este concepto de la URF, lo que pasó en efecto. Y era de las frustraciones más grandes porque en alguna de esas semanas, incluso todavía en cuarentena, hablaba yo con Lisandro Junco en su momento, el director jurídico, era en ese momento Lisandro, y era el director general ya. Y le decía, Lisandro, hay un concepto del Ministerio de Hacienda, hay un concepto de la URF, por favor expidan ustedes un memorando interno que, digamos, creo que para nadie es un secreto acá, que lo primero que se conoce por parte del sector empresarial es un memorando interno. Se conoce en cuestión de segundos. Efectivamente se emite ese memorando interno, una instrucción precisa por parte del director general de la DIAN a todos los directores seccionales. Conseguimos ese memorando interno, se lo distribuimos a todos nuestros afiliados diciendo, mire, aquí ya hay una instrucción interna por parte del director general de la DIAN. Optimista, realista, Adriana me decía, Miguel, eso no va a funcionar porque no va a motivar, primero, a que haya un cambio en las direcciones seccionales de la DIAN, y segundo, a que las aseguradoras se sientan completamente confiadas en que va a haber específicamente un cambio en la posición doctrinaria de la DIAN. Y por más que Lisandro nos garantizara que esto se iba a cumplir, que se iba a hacer, que le iba a hablar con cada uno de los directores seccionales, recuerdo, y acá lo puedo decir sin ningún tipo de tapujo, la Dirección Seccional de Aduanas de Cali estaba haciendo y pasándose por la faja el concepto y esa directriz que impartía en su momento Lisandro Junco. Y me devuelvo al panel de esta mañana del régimen sancionatorio.
mientras no haya una unidad de criterio en la DIAN, no solamente este tema de garantías, sino cualquier otro tema de interpretación a nivel nacional va a ser un dolor de cabeza para el empresario. Pero obviamente es la realidad que tenemos hoy día y yo siento también, al igual que Daniela, que es un momento muy adecuado, un cambio de gobierno, cambio en la directiva de la DIAN, de sus directores de gestión, para que más allá de lo que comenten los equipos técnicos de estas direcciones de gestión, obviamente se pueda volver a escuchar al sector privado y se pueda demostrar con cifras el impacto que esto ha tenido en una bandera del gobierno tan importante como es el tema de la internacionalización, que requiere que haya empresas del sector logístico que tengan la posibilidad de acceder a unos, digamos, a unos vehículos de aseguramiento de sus actividades, no solamente globales, sino específicas, que ese es otro tema también importante, cómo garantizar unas operaciones específicas en materia de controversias con la entidad, pero creo que es un momento más que adecuado para volver a llamar al diálogo al gobierno, no solamente al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, por supuesto, y a todo el sector asegurador, que también debo decirlo, tuvimos un desgaste muy grande. Aquí hubo un desgaste no solamente reputacional, sino de imagen de las aseguradoras, del gremio, de nosotros como operadores logísticos, porque finalmente al cerrar las puertas ustedes, con justa razón, los principales afectados éramos nosotros y los clientes de las compañías que estaban, digamos, siendo cerradas en ese sentido. No sé si quieras aportar algo más, Adriana. Yo puedo ser premonitoria ahí. El problema existe, el problema está, y el problema no es del sector asegurador. El problema es de ustedes, los operadores de comercio exterior, y les voy a decir qué va a pasar. Las afianzadoras llevan aproximadamente pidiendo casi 2 años, no llegan a los 2 años, y nosotros sabemos que el retraso de trabajo de la DIAN para hacer efectivas las garantías y emitir los actos administrativos es de 2 años. 2 años, y en algunas administraciones llega casi a los 3. ¿Qué va a pasar entre junio de este año y junio del otro año? Que las afianzadoras, que son las mayores, el mayor garante en este momento, le van a empezar a llegar todos los actos administrativos de lo que han expedido en estos 2 años, y el criterio de la DIAN va a ser el mismo, que el siniestro ocurre es cuando mandan el acto administrativo, no cuando fue realmente los hechos. Entonces, casi que yo podría asegurar que las afianzadoras van a tener que, igual que las aseguradoras, al ver la inseguridad jurídica que existe en la interpretación, recogerse. Muy factible que finalizando este año estemos en el mismo problema de principios del año 2021, porque si esto no cambia, ni va a haber aseguradora, ni va a haber afianzadora. Entonces, este no es un problema que se ha acabado, este no es un problema que porque yo tengo la garantía por 2 años tengo que desconocerlo, sino es un problema de todos tus afiliados, Miguel. Hay que trabajarle, digamos que se tienen más o menos 6 meses, 8 meses para trabajarle, pero pues las afianzadoras también van a tener, pues porque lo que hay es un desajuste jurídico y una interpretación de Código de Comercio y de Código Civil que no corresponde a la jerarquía de las normas, y eso no ha cambiado en la DIAN. Acá tenemos un pañito de agua tibia, todos expedimos con afianzadora, perfecto, pero las afianzadoras también las van a empezar a afectar en menos de 1 año y vamos a volver a estar en la misma. Entonces, digamos, Daniela, que sí es importante, no solo el sector asegurador, también las afianzadoras, porque ya están dentro del negocio, y pues de los gremios, hacer nuevamente este trabajo con la DIAN y tratar de convenir una interpretación que sea acorde, y ojo con esto, yo ya no estoy hablando que sea acorde al Código de Comercio por el contrato de seguros, estoy hablando a lo que es el contrato, porque para mí, desde la perspectiva de la afianzadora, estoy viendo es un contrato con un tema como de responsabilidad civil o comercial. Entonces, no hay interpretación correcta ni del contrato de seguros, ni del contrato civil, ni del contrato de hipoteca, ni ningún contrato. O sea, es como si no existieran esos 2 códigos, vuelvo y lo digo. Entonces, el problema se debe venir. No sé, Daniela, ¿tú cómo ves esa? Pues yo sé que desde lo político la posibilidad de hablar, sí, pero no sé cómo veas tú que se pueda hacer como un bloque y se pueda trabajar el tema. No, totalmente de acuerdo. A ver, pues digamos, poniéndole en términos de acción de fiscalización administrativa,
que es el fondo del asunto. Todas las garantías tenemos exactamente el mismo problema y la DIAN debería, pues bajo nuestra óptica, digamos que tomar una posición en derecho, y es que una cosa es un acto administrativo constitutivo, otra cosa es un acto declarativo. Para cada uno de esos actos administrativos operan unos términos diferentes, en fin, digamos que ese, pues hablándolo, y perdón si me pongo un poquito técnica, en el fondo del asunto. Y también importante que la DIAN, como entidad que depende del Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Hacienda como cartera que también tiene a cargo la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera, tenga en cuenta que el sector asegurador no se incomoda con otros competidores. Bienvenida a la competencia para que el Estado tenga diferentes tipos de garantías y que todos los operadores tengan la posibilidad de obtener diferentes opciones. Desde Fasecolda eso es diáfano, eso no hay ningún problema. Pero el Ministerio de Hacienda sí debería tener en cuenta la regulación que existe para cada una de esas garantías, la solidez de cada una de esas garantías, las condiciones de capital que tienen cada una de esas garantías, pues porque para Fasecolda y para el sector asegurador hay unas condiciones, para los bancos hay otras condiciones y para las fianzas hay otras condiciones. Entonces, eso también hace parte de la discusión y el Ministerio de Hacienda lo debe tener en cuenta también. Miguel, y hay una cosa muy importante que se le proponía en su momento a la DIAN, y yo no sé si ustedes lo saben, desde mi firma hicimos el estudio de la región, de los valores garantizados, hicimos un comparativo, cuánto es el valor a garantizar de un operador de transporte multimodal, un agente de carga, una zona franca, y Colombia, sus valores asegurados es del 350% más elevados que una operación en Ecuador o en Perú. Entonces, por ejemplo, cuando uno toma una póliza para un tema zona franca, 3.600 millones, y uno desde la consultoría dice, oiga, pero si nos han hecho efectivos actos administrativos, no sé, por 100 millones de pesos durante los últimos 10 años, porque los hemos devuelto 10 años, ¿qué sentido tiene que yo le esté pagando una prima o esté teniendo un costo de una garantía en la que está demostrado que en los últimos 10 años las faltas que he cometido, entre comillas, son de 100 millones, pero cada 2 años renuevo garantía por 3.600 millones, por 3.600 millones. Entonces, entre el valor real de lo que son las cosas, llamémoslas entre comillas, que yo pueda hacer mal, el valor asegurado que me exige la DIAN, el costo que es para mí pagar por una garantía de esto, y lo que pasa en la realidad, que todos sabemos que en el 95% de los casos los operadores de comercio exterior se allanan, porque es más barato allanarse que un pleito con la DIAN, pues no tiene sentido unos valores tan elevados. Entonces, si es momento de sentarse, me parece que es el momento de sentarse con un estudio técnico donde se le lleve a la DIAN, estos son los valores de la región para las mismas operaciones, porque Colombia tiene unos valores diferentes. Yo recuerdo cuando estuvimos negociando tal vez el 390, hace muchos años, con Claudia Gaviria, que era la directora del momento, le preguntamos que esos valores asegurados de dónde salían. O sea, y ella preguntó, recuerdo que como a los 15 días nos tenía la respuesta, que a alguien un día se le ocurrió. Esa fue la respuesta. Es decir, es importante que ustedes sepan que los valores asegurados que nos solicitan o a garantizar no corresponden a ningún criterio técnico de siniestralidad, de severidad en los hechos, de riesgo. Esos valores asegurados que hoy nos piden están salidos del sombrero. Entonces, sí me parece que independientemente del respeto por un código de comercio, por un código civil y por los contratos que han regido toda la ley colombiana y todo lo que siempre ha existido en Colombia, que hoy la DIAN desconoce, pues por lo menos entonces, qué chévere que nos bajen los valores asegurados a una realidad. Yo le pregunto a una zona franca si de esos 3.600 millones que garantizaron durante 2 años, ¿cuánto ha tenido que pagar el garante o cuánto ha pagado la zona franca? Y las respuestas en serio son, sí, nos hemos allanado en 10 millones, en 20 millones. Entonces, ¿por qué pagamos
por unas garantías de unos valores tan elevados. Yo pienso que esa discusión vale la pena hacerla y tal vez desde mi modo de ver, que tú sabes que yo soy muy humana y poco, creo poco en el tema de que se van a respetar los contratos, creo que sería tal vez más viable lograr unos valores a garantizar acordes a la operación. Creo que puede ser más por ahí a que nos cambien la otra parte, pero por la otra parte hay que hacerla. Completamente de acuerdo contigo, Adriana, y es que por un lado tenemos una muy baja siniestralidad y por otro lado, incluso antes del concepto, unos costos que no, digamos, que no hacían justicia con ese nivel de siniestralidad. Y hoy, mucho peor, con el tema, digamos, de lo que tenemos hoy día. Tal vez uno de los mayores promotores para que las agencias de aduana hayan pensado y estén pensando en ser OEA hoy día es el concepto unificado de garantías. La gente dice, yo ya no quiero constituir garantías, pese a que sigo reiterando que para las agencias de aduana el tema de beneficios del operador económico autorizado, más allá de no constituir una garantía y más allá de unos temas reputacionales y comerciales que son importantes, como lo hemos también vislumbrado en otras regiones y en otros países de la región, más allá de ello, digamos, este es un incentivo que no debería tenerse. Porque, por ejemplo, para una agencia de aduanas se le pide patrimonio, que sin ser OEA le exijan patrimonio y adicionalmente le exijan una garantía, pues solamente es un costo que muy pocas empresas pueden empezar a cumplir. Y mucho peor que hoy día se cancelen agencias de aduana por temas de interpretación financiera, patrimonial, y que con todo ello los representantes legales, los socios, los auxiliares de aduana, los agentes de aduana queden inhabilitados durante 5 años para ejercer o para trabajar en una agencia de aduanas. Entonces, hay un panorama bastante complejo que, digamos, controvierte todos los temas de facilitación, de certidumbre jurídica, de empresas que realmente le han metido el hombro a sacar el país adelante después de una pandemia tan compleja como la que vivió todo el planeta en estos últimos 2 y 3 años. Miguel, yo ahí quiero como hacer mención a algo que los operadores o los clientes del sector para garantizar no ven, y es el desgaste que ustedes tienen contestando actos administrativos de la DIAN es el mismo desgaste que tienen las aseguradoras o las afianzadoras. Es decir, detrás sí hay un equipo jurídico que tiene un costo alto para hacer las defensas, así la DIAN no tenga la razón. Entonces, porque a veces se dice, sí, la siniestralidad es pequeña, pero yo he estado detrás de las aseguradoras que más expedían en su momento las garantías y la operatividad es la locura. En los tiempos altos, hace 2 años, la oficina de nosotros atendía para una sola aseguradora más de 150 actos administrativos en un mes. Entonces, sí, no hay siniestralidad porque no se paga, porque la mayoría de los operadores de comercio exterior prefieren allanarse, pero el desgaste administrativo, porque ustedes saben que si uno no contesta un acto administrativo, la DIAN le pone una sanción de, creo que son 200 VTs en este momento, entonces toca contestar. Entonces, digamos, sí guarda justicia que el sector también conozca que el desgaste de las aseguradoras, de las afianzadoras detrás, es digamos, altísimo. Entonces, cuando dicen, no constituir, que es un incentivo volverse OEA para no constituir la garantía, pues sí, pero el desgaste administrativo de esa agencia de aduanas en la parte jurídica va a seguir existiendo de alguna manera. Ya no puede la DIAN cobrarle al garante, pero el desgaste administrativo, sobre todo en las agencias de aduanas, que he visto muchas cancelaciones en el último año, súper injustas por un tema de patrimonio sobre todo, donde hacen la investigación 2 años después, no aportan pruebas la DIAN, o sea, lo están haciendo muy mal, pues no guarda coherencia. Y además, a la compañía de seguro le hacen efectiva la garantía. ¿Sí? Entonces es la historia de siempre. La DIAN la sanción con la otra sanción encima. Ya. Yo, aquí va una pregunta, digamos un poco ya para ir
empezando a entrar al área de conclusiones de esta conversación. Daniela, ¿cuáles son esos, digamos, esos criterios que me permiten a mí como empresa de seguros o compañía de seguros decir, me siento tranquilo si tengo un buen reaseguro, si tengo, digamos, un buen respaldo a nivel internacional? ¿Qué paralelo se podría hacer con lo que actualmente existe en la norma y con lo que comercialmente se consigue? ¿Qué recomendaciones darías tú para que una empresa pueda realmente sentirse tranquila y que la DIAN se pueda sentir tranquila al un empresario constituir una fianza que realmente significa un respaldo, pensando también un poco en esos antecedentes que hay en el mercado de empresas afianzadoras que definitivamente no cumplían con los requisitos patrimoniales y que obviamente llevaron a que se tuvieran bastantes siniestros muy importantes por parte de la DIAN? Pues bueno, cuando la compañía de seguros va a emitir una garantía, digamos que analiza hay dos factores que dan tranquilidad o confianza, o el análisis de riesgo se realiza como desde dos visiones. Una, por supuesto, el tomador de la póliza, el garantizado, que finalmente será la persona que ejecutará la obligación, cuáles son sus condiciones, su solvencia, sus estados financieros, su experiencia, además. Y por el otro, el riesgo objetivo, es qué estoy garantizando, cuál es la obligación. En este momento, las compañías de seguros, pues digamos que tienen plena confianza de los clientes que están solicitando las pólizas, porque son sus clientes de años, son sus clientes que en muchísimas ocasiones pagaron primas y demás. Pero la desconfianza todavía persiste en la objetividad del riesgo, que es lo que justamente pues generó la controversia y lo que todavía hoy se mantiene. Entonces, pues de nuevo, la problemática radica en una desconfianza, en una inseguridad, en una incertidumbre, en que tenemos una relación de años que ya viene lastimada por toda esta controversia jurídica y que ya las acciones que la DIAN ha adelantado pues no han sido suficientes para volverle a otorgar esa confianza al sector asegurador y al sector reasegurador. En la medida en la que eso no, digamos que no dé muestras de una verdadera voluntad de reconstrucción de la relación, no, pues digamos que no se va a retornar ese comportamiento, esa dinámica que existía antes de diciembre de 2020. Lo que yo dije, 6 meses, 8 meses vamos a estar en las mismas. Hay que hacer algo. Gracias, Daniela. Adriana, un poco hablando de ese parangón que se puede hacer entre lo que es el esquema de una fianza y el esquema de una garantía emitida por compañía de seguro, en su momento, cuando era, digamos, generalmente aceptada o el mercado estaba abierto, ¿cuáles son esas diferencias, un par de diferencias que nos puedas mencionar en ese sentido? Y después vuelvo contigo con la siguiente pregunta ya para cerrar, para mirar qué recomendaciones podríamos hacer para reabrir ese diálogo con la DIAN. Esa pregunta todos los días ronda en nuestra oficina. ¿Qué pasa, doctora, si nosotros expedimos con una afianzadora? ¿Qué diferencia tengo con una aseguradora? Ya les voy a dar la conclusión que le da a todos los clientes para ser objetiva. Pues la aseguradora es vigilada por la Superintendencia Financiera. Ustedes saben que esa superintendencia es supremamente estricta, que ejerce unos controles de vigilancia amplísimos, obliga a unas reservas técnicas en dineros para poder cubrir los riesgos. El capital de una aseguradora, puedo estarme equivocando, pero estamos hablando como unos 12.000 millones de pesos 12.000 millones, ¿no? Para este momento. Para solo operar 12.000 millones. Correcto, 14.000 millones más o menos para poder operar lo de la DIAN. Una afianzadora son 1.200 millones. Esa es como la diferencia en el tema de capital y en el tema de vigilancia. Ahora, desde el fondo, desde la discusión jurídica con la DIAN, de estos aspectos que estamos tocando, de dónde la DIAN interpreta que hay siniestro y dónde no lo hay, pues el problema es para las dos, para afianzadora y para aseguradora, el problema va a ser el mismo. Entonces, siempre le digo a los clientes,
El problema de despedir con una afianzadora, con una aseguradora, desde el punto de vista del riesgo, es de la DIAN, no es de ustedes. Ustedes lo que tienen que buscar es la mejor negociación desde el punto de vista de la economía, de lo que ustedes pagan porque los garanticen, pero el riesgo de que si este lo vigila la superintendencia o este tiene más o menos capital, ese no es el problema de ustedes. El problema es de la DIAN. En su momento ella es la que tendrá que revisar cómo se aseguró, porque ella es quien se está asegurando y quien está aprobando, digamos, las garantías. Creo que esa era la segunda pregunta, ¿sí? Y nuevamente para ya dar cierre a nuestro panel y en aras del tiempo. En el caso en el que se volvieran a abrir esas discusiones y mesas técnicas con el nuevo equipo directivo de la DIAN, también teniendo en cuenta que, digamos, los niveles medios que interpretaron o que promovieron esta nueva interpretación y esa emisión de ese concepto, pues siguen trabajando en la DIAN y eso es una realidad que no, digamos, que no podemos cambiar. En el caso que se diera eso, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esos puntos específicos que desde los gremios y particularmente desde FITAC y por supuesto FASECOLDA y ANALDEX y la ANDI y FENALCO, por supuesto, deberíamos tener en cuenta para poner sobre la mesa ese primer arranque de análisis por parte de la DIAN, como muy bien lo mencionaba Adriana, no solamente mirando lo que es Colombia, sino mirando otras regiones del mundo? Gracias, Miguel, por la pregunta. Pues, a ver, básicamente lo que se debe tener en cuenta es que solo estamos pidiendo la aplicación de las normas que ya existen. El seguro de cumplimiento opera por ley, por ocurrencia, y se cubre el riesgo del incumplimiento de una obligación aduanera. Eso es lo que el sector asegurador está solicitando y ese es su deal breaker. O sea, esa es su condición de negociación. De ahí no va a moverse, porque lo que está solicitando es simplemente la aplicación de un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice el Código de Comercio, eso es lo que establece la Ley 1489 del 97. Los seguros por regla general operan por ocurrencia, los únicos que tienen una modalidad de cobertura diferente son los de responsabilidad civil y los de manejo. El resto de los seguros del mercado, como el seguro de cumplimiento, opera por ocurrencia y eso es lo único que el sector asegurador está solicitando. Eso, si ustedes nos apoyan, si los demás gremios nos apoyan, que es lo único que estamos solicitando, creo que nos iría muy bien. En la experiencia de esa negociación que tuvimos, mi sensación muy respetuosa y muy de Adriana Grillo es que dentro de la DIAN no hay un asesor que conozca de riesgos. Es decir, que pueda tener el criterio de hacer la lectura de las propuestas que se hicieron en ese momento desde el sector asegurador y que hoy se harían desde, desde todos los que están ahí y que pueda haber el riesgo. Mientras no haya un asesor dentro de la entidad o un asesor externo que la entidad contrate para realmente solo leerse el Código de Comercio y el Código Civil y decir, y hay esta sentencia y hay otras sentencias, y diferenciar entre tributario y aduanero las sentencias, creo que sería fallido el tema. Entonces, una recomendación sería esa, la otra llevarles un estudio para tratar de minimizar las garantías y no sé qué vaya a pasar con el proyecto de resolución sancionatoria, pero allí lo dejan muy claro. Los siniestros son el día, o sea, ya no viene en un concepto unificado, ya viene en el decreto. En el decreto viene diciendo que el siniestro es el día en que la DIAN emite el acto administrativo. Lo dice claramente, el día que se expida el REA. Entonces, la problemática, si no se negocia con ellos y sale el sancionatorio y van a empezar a llegarle a las afianzadoras los requerimientos, va a estar muy complicada. Hay que hacer algo. Pues ese es el llamado que nosotros como gremio y como sector privado pues asumiremos esa gran responsabilidad porque pues, obviamente es un dolor de cabeza que sigue afectando la operatividad de muchas empresas. Nos quedan un par de minutos, si hay alguna pregunta, algún comentario, aprovechando la presencia de FASECOLDA y la doctora Adriana Grillo en este panel. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud o comentario, yo les quiero dar a ustedes las gracias por aceptar esta invitación. Creo que nos vamos con una tarea gigante y es motivar con el nivel central,
las diferentes direcciones de gestión de nivel central, del nuevo equipo directivo de la DIAN, teniendo en cuenta, ojalá, esa identificación de un experto interno que logre, digamos, canalizar y que entienda de una manera u otra lo que es, digamos, el tema de riesgos en el sector de comercio exterior. Seguramente no tendremos que inventar la rueda, seguramente otras experiencias internacionales en esta materia nos van a dar un camino que va a ser muy fácil de recorrer, pero obviamente esto requiere de un trabajo arduo por parte de los gremios y obviamente por parte de la autoridad, como lo es la DIAN, pues obviamente una voluntad importante para superar estas dificultades que han puesto en bastantes problemas al sector de comercio exterior del país. A todos muchísimas gracias y un aplauso para Muchas nuestros gracias, Miguel. panelistas. Seamos francos. ¿Quién no se ha imaginado el futuro? ¿Cómo será el mundo en el 2052? Quizás la realidad supere a la ficción. Quizás el comercio se mueva de formas tan rápidas como la velocidad de la información. El dinero será intangible. La inteligencia artificial dirigirá a las empresas. Casi toda la energía que consumiremos será renovable. Marte será la nueva Tierra. Nuestra mente tendrá el control de lo físico. Y una causa será la de todos. El mundo será una misma oficina y un solo mercado. Seamos francos. No sabemos cómo será el mundo en el 2052, pero en Sofía tenemos 30 años más de zona franca para hacerlo como queremos. Sofía, Zona Franca Internacional del Atlántico, hasta el 2052 y contando.